Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en esta ocasión, en la cual me acompaña Miller Preciado desde Colombia. Miller, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días a todos. Feliz, muchas gracias por invitarme, Olmo, a este espacio para hablar de lo que me apasiona, la agricultura. Entonces, tenemos la oportunidad de hablar de esto que se ha convertido no en un trabajo, sino realmente en una pasión, volcarnos a la agricultura y ver sus opciones y oportunidades. Entonces, para mí un placer estar contigo. Excelente, Miller. Oye, pues para dar un poco de contexto a la audiencia, te conocí hace relativamente poco tiempo porque encontré tu perfil en LinkedIn. Encontré, de hecho, que estabas haciendo una dinámica similar a la que yo estoy haciendo en estos momentos, que es publicar de manera constante en esa red social profesional sobre temas relacionados con el agro, en especial sobre pues, los retos, las perspectivas, los temas relevantes que este sector tiene. Y cuando te conocí y vi tu perfil, dije, pues tengo que platicar con Miller. Por ahí organizamos una llamada donde pudimos conocernos mejor. Y por esta razón, bueno, te he invitado al podcast porque considero que tienes una visión interesante sobre el agro. En este caso, bueno, tú estás en Colombia, pero te mueves por varios países de Latinoamérica. Me gustaría comenzar preguntándote quién es Miller Preciado, si nos puedes comentar qué estudiaste, a qué te dedicas actualmente, cuál es tu visión del agro. Bueno, muchas gracias, Olmo. Y de verdad creo que coincidimos, tenemos enfoques muy similares sobre lo que nos importa del agro. Entonces, encontrar personas en la vida que podamos empalmar esas pasiones me parece muy importante y genial. Les cuento, yo soy un agroapasionado. Yo me puedo identificar como un agroapasionado. Ese es mi eslogan personal. Me motiva el agro. Estudié ingeniería agronómica en la Universidad de Nariño, en Pasto, la zona suroccidente de Colombia. Estudié también, tengo una especialización en gerencia estratégica de la Universidad de La Sabana. Estudié un máster en administración de negocios con énfasis en finanzas del Instituto Europeo de Posgrados. Posterior a eso, migré a estudiar en comercio internacional y en gerencia internacional en la Universidad de los Andes en Bogotá. Y posterior a eso hice una doble estudio o diplomatura con el ESADE Business School de España y soy un inquieto, o sea, soy un inquieto por entender un poco cómo puedo aportar conocimiento al mundo agro. Vengo de la agricultura, mis abuelos fueron productores de cacao en Tumaco, Nariño, en el suroccidente también de Colombia. Y las raíces no se pueden negar. O sea, me impacta la agricultura. Soy un agrodescendiente, que es una frase que escuché precisamente con una persona que conocí también en LinkedIn. Y yo decía, soy un agroapasionado. Ella me dice, yo soy una agrodescendiente. Y al final todos somos agrodescendientes, porque la agricultura ha sido la forma como nos hemos relacionado como comunidad. Tiene una interacción demasiado grande con nuestra cultura, con lo que comemos, con lo que vivimos. Entonces la agricultura para nosotros y para mí es lo que me mueve, es lo que me apasiona, es mi propósito y he estudiado estas ramas de la, digamos que de la gestión empresarial y la gestión profesional para poder entender que la agricultura no solo es la producción técnica, sino que es cómo correlaciono la parte técnica, la parte agrícola y rural, con la parte financiera, económica y de comercio internacional. Entonces, eso ha sido como parte de mi background profesional y bueno, nuevamente, apasionado por la agricultura, creo que es el único título que puedo asumir con toda certeza y con todo orgullo. Cuéntanos un poco, Miller, sobre en qué trabajas actualmente, qué responsabilidades tienes. Mira, en este momento soy el gerente de operaciones de Elite Blue. Elite Blue es una filial de la empresa de Elite Flower. De Elite Flower es la empresa más grande del mundo en producción de flores. Tenemos tres posiciones de producción a nivel mundial. Producimos en Kenia, en África, producimos en Ecuador, producimos en Colombia. Esto nos ayuda a consolidarnos como una de la empresa más relevante en la comercialización de flores a nivel internacional, a nivel mundial. Somos 42.000 trabajadores en el mundo y dentro de esos 42.000 yo soy uno de estos servidores.
y estoy a cargo de la gerencia y la operación del proyecto de arándanos. Elite Flower hace aproximadamente 6 años tomó la decisión de diversificar su canasta exportadora y dentro de las diferentes opciones que encontró en el mercado agrícola, se centró en la explotación de arándanos. ¿Por qué arándanos? Porque es el cultivo más cercano en cuanto a la praxis, al manejo que se asimila a flores. En flores se tiene más de 32 años de experiencia, entonces dijeron, vamos a diversificar, pero no nos vamos a alejar tanto del know-how sobre lo que corresponde a fertilización, hidroponía, manejo de cubiertas, porque en Colombia nos toca sembrar arándanos bajo cubiertas. Entonces tomamos la decisión de hacer crear una unidad para poder establecer procesos de exportación diversificada. El arándano es el cultivo escogido y hoy, a través de la filial Elite Blue, somos los principales productores de arándanos de Colombia y exportadores a diferentes mercados. Entonces, obviamente eso me genera un gran reto y una gran responsabilidad, que es coliderar la construcción de un gremio y establecer el crecimiento de todo un nuevo sector, porque como sabremos y los que nos escuchan, Colombia no es referente todavía desde el punto de vista internacional en la producción de arándanos y lo que queremos es quedarnos con una cuota de mercado e ir ampliando nuestra oferta de una fruta diferenciada y para eso estoy obviamente centrado en potenciar este cultivo y otros cultivos berries que podamos establecer en el mediano plazo. Cuéntame justamente sobre la producción de arándano en Colombia. Como bien dijiste, acá en Norteamérica, cuando nos hablan de arándano en Latinoamérica, bueno, en este caso en Centro y Sudamérica, los referentes son Perú, el otro referente es Chile. ¿Cuáles son en estos momentos los principales retos para producir arándano en Colombia? Pues mira, yo te puedo decir y transmitir información que tienen nuestros consumidores. Y ellos nos han dicho, especialmente en Estados Unidos, que es nuestro principal cliente, nos han dicho que el arándano colombiano es un arándano diferenciado por sabor. Realmente nosotros tenemos mayor nivel de concentración de grados Bris y tenemos la posibilidad de ofertar la producción las 52 semanas del año. Entonces eso definitivamente nos cambia mucho el ejercicio de cómo podemos aportar la producción de manera constante en las diferentes ventanas comerciales que existen. Para mí en este momento el mercado arandanero en Colombia tiene un reto importante, es primero ampliar, realmente aprovechar la oportunidad. Hay una oportunidad muy grande, tenemos las hectáreas, tenemos la disponibilidad, tenemos el agua, pero el agua también se convierte no solo en la oportunidad, sino que también se convierte en el reto. Resulta que, como ustedes saben, el arándano no es amigo del agua en la planta y en la fruta, porque esto detona ciertas situaciones sanitarias de botritis y otro tipo de cosas que pueden dificultar el tema de comercializar la fruta de manera óptima. Entonces, Colombia, en la zona donde yo me encuentro, estamos hablando de Boyacá, en el departamento de Boyacá, tenemos precipitaciones que pueden estar por arriba de los 2.500 o 2.600 milímetros al año. Y si tenemos una planta de arándanos produciendo todo el año, esa limitante se puede convertir en un riesgo desde el punto de vista de la sanidad y la inocuidad del cultivo. Entonces, el reto más grande para mí es cultivar arándanos en Colombia, sí, pero sí o sí bajo cubierta. Necesitamos tener no invernadero, sino cubierta. Eso nos va a permitir cubierta 100, el 100% del tiempo, ¿no? No como se pasa en México, que uno puede podar, baja la cubierta y cuando está en proceso de floración la eleva. No, nosotros nos va a tocar tener una cubierta fija durante todo el periodo productivo por el hecho de que producimos las 52 semanas del año. Ese es el principal reto. Lo demás es muy similar a la producción en los diferentes países referentes como Perú y Chile en el caso de Sudamérica. Eh, Vuelvo y repito, creo, y obviamente eso es con la pasión que me caracteriza y con el ser colombiano, que quiero que mi producto sea catalogado muy bien, pero la verdad es que nuestro producto es un producto diferenciado en sabor, es un producto diferenciado en la concentración de antioceaninas y es un producto que podemos ofertar las 52 semanas del año. Entonces, creo que el ejercicio está sobre cómo manejamos el agua, el manejo del agua eficiente, no solo en la irrigación, sino en la separación del cultivo desde la óptica de pluviometría. Como gerente de esta operación, ¿cuáles son tus principales responsabilidades
y cómo las manejas. También si nos puedes comentar desde tu punto de vista, desde tu experiencia, cuáles son estas habilidades que requiere un ingeniero agrónomo de campo que sabe lo técnico para en algún momento pasar a un nivel gerencial y hacerlo bien. Es una gran pregunta y te lo agradezco porque justo en unos proyectos que voy a trabajar voy a centrar mucho ese tipo de preguntas y me agrada mucho ser el primero en tenerla de esta forma. Te digo, ser un ingeniero agrónomo, lo primero es apasionarte por el campo, pero lo segundo es que cuando tú gestionas o gerencias una compañía, lo que debes entender es que gestionas talento, tú gestionas otras personas. Entonces, la habilidad más importante es la comunicación, la habilidad más importante es la empatía, la habilidad más importante, indistintamente de los títulos y el expertise técnico que tú logres tener, es lograr cohesionar el talento. Al final, es como la carrera de un deportista y hagamos la analogía con el fútbol. Tú puedes haber sido muy buen futbolista, pero no necesariamente eso te capacita para ser buen técnico. Entonces, el ejercicio es cuáles son las habilidades que debe tener un técnico para poder gestionar de la mejor manera el talento y centrarnos en los resultados que esperamos. En mi concepto, el ejercicio empieza por ahí. Una vez que tengas la capacidad de gestionar tu equipo, saber escuchar, una escucha activa, un direccionamiento claro, una disciplina, porque al final el direccionamiento a las personas también debe ir centrado en una disciplina, en una estructura, y eso te va a permitir de entrada tener un contexto más amplio y tener a personas talentosas gestionando su talento para el cumplimiento de los objetivos. Después de eso y a nivel personal, lo que me ha funcionado muy bien es entender que estamos en un agronegocio. O sea, la agronomía y la agricultura son muy apasionantes, pero yo he conocido cultivos que son muy apasionantes desde lo técnico, pero que en rentabilidad y en utilidad no lo son tanto. Entonces hay que entender que cuando yo me meto a este negocio, estoy entrando en un modelo de negocio que espera tener unos retornos y de pronto nuestros escuchas dirán, eso es lo obvio, pero resulta que no tan necesariamente es obvio para algunos técnicos. Nos centramos en entender cuáles son las plagas, cuáles son las enfermedades, cuáles son las limitantes técnicas, si el cultivo está verde, si tiene una clorosis, y todas esas cosas son absolutamente relevantes para poder tener sanidad de cultivo. Pero si esto no lo enlazamos con la parte financiera, si no lo enlazamos con la rentabilidad del negocio, el apasionamiento no tiene sustento, no tiene soporte. Y tenemos una gran responsabilidad, que es mantener el ejercicio productivo, rentabilizar, darle retornos a los accionistas y lo más importante, sostener los empleos. Entonces, yo creo que el ejercicio, en mi caso, como me ha funcionado, es mezclar las habilidades de comunicación, de inspiración al equipo de trabajo, tener un ojo crítico a la hora de generar procesos de selección para poder construir equipos que sean de primer nivel, equipos altamente eficientes y altamente efectivos. Y creo que en ese contexto se centra las habilidades que se requiere para poder pasar de ser un ingeniero técnico a un ingeniero administrativo financiero, pero, y obviamente gestionar un proyecto. No necesariamente significa que eso es un paso o es un ABC de lo que se debe hacer para poder llegar a una gerencia. La verdad es que no es así. Conozco gerentes técnicos que no necesariamente son financieros. Siguen siendo gerentes técnicos, pero tienen una habilidad consolidada de muchos años de la gestión administrativa, gestión contable, comercio internacional, y lo hacen absolutamente bien. En mi caso, lo que me ha funcionado es mezclar la técnica con las finanzas y la gestión de personas para poder lograr los objetivos organizacionales. Excelente. Sin duda, algo de lo que más me gusta de platicar contigo es que tienes las ideas muy claras sobre los temas relacionados con el agro. Y por ello te quiero preguntar, desde el punto de vista de Miller Preciado, en este momento, ¿qué sería esa cuestión fundamental que le hace falta al agro para que en las siguientes décadas estemos hablando de que se afrontaron y superaron con éxito los principales retos que tenemos actualmente? Pues Olmo, es una gran pregunta y no tiene una única respuesta, pero voy a tratar de contextualizar de acuerdo a mi perspectiva. Hay dos cosas. Para mí una es la dignificación de la labor agropecuaria.
y la otra está centrada en la actualización tecnológica sobre los rezagos que hemos venido, digamos que, almacenando con el tiempo. Entonces, voy a partir sobre la dignificación. Resulta que la base del sustento de la humanidad es la alimentación. Y será siendo. Nosotros necesitamos alimentarnos, nutrirnos y de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible se determina de que efectivamente necesitamos tener una alimentación balanceada y para eso requerimos obviamente una sustentabilidad de la producción agroalimentaria y mantener la, digamos, gestión de recursos para poder alimentar a una población cada vez más creciente. Pero es paradójico ver cómo es tan relevante la alimentación, la agricultura, pero lamentablemente muchos de nuestros países y a nivel mundial, la profesión de ser ingeniero agrónomo, agrícola, agroambiental, agroindustrial, no tiene el mismo nivel de relevancia que cualquier otro tipo de carrera. Y a mí me parece que de entrada eso puede llegar a generar una limitación de obtener talento de primer nivel, ¿no? Para poder impulsar el agro. Hay personas absolutamente talentosas, pero dentro de su abanico de opciones para poder tener esa capacidad de generar ideas y de transformar el mundo, se está centrando en otras industrias y no en la industria que necesita ese tipo de talento para poder abordar las necesidades que tiene la humanidad. Estamos hablando que en el 2050 seremos un poco más de 9.000 millones de personas en el mundo. Alimentar a 9.000 millones de personas en el mundo se necesita de talento que crea en que disponer su propósito de vida y disponer su talento es importante. O sea, es importante para la humanidad y puede llegar a tener reconocimiento, pero eso hoy lamentablemente en nuestros países, en la academia, en la estructura profesional no está tan relacionado. Y les voy a contar una anécdota. Cuando empecé a estudiar agronomía tenía pues unos primos y cuando me preguntaron, venga, ¿tú qué quieres ser? Yo vengo del campo, yo quiero ser ingeniero agrónomo. Y mis primos estaban más en la ciudad, entonces me decían, pero ¿qué es ser un ingeniero agrónomo? ¿Qué hace un ingeniero agrónomo? Entonces, y es una pregunta que todavía se siguen haciendo muchos, es como, ¿qué hace un ingeniero agrónomo? ¿Para qué estudiar agronomía? Y lamentablemente, como vemos, la mayor parte de la pobreza en el mundo está en las zonas rurales. Entonces, creo que la mayoría de las personas asume que uno trabajar en el campo es sinónimo de pobreza y resulta que trabajar en el campo es una oportunidad real de disminuir la pobreza, de aportar equidad en el mundo, de establecer seguridad alimentaria y de generar transformaciones reales en el mundo rural. Y para eso necesitamos talento. Necesitamos entender, las personas que nos escuchan y nos ven, necesitamos entender que ser ingeniero agrónomo o tener una profesión relacionada con el agro es lo más digno que puede haber. Y eso tenemos que sentirnos muy orgullosos de habernos dedicado a esto que nos apasiona, la agricultura y el impacto que podemos generar. Entonces, por un lado, respondo de esa forma, dignificar la actividad, dignificar la labor y sentirnos orgullosos de esto para poder transformar. Y por el otro lado, estamos viendo una transformación tecnológica sin precedentes. Nunca antes en la historia de la humanidad había sido tan imperativo, tan importante, tan relevante adoptar procesos de adopción tecnológica a toda la gestión operativa, productiva, de planeación de demanda. Necesitamos tener inteligencia artificial, Internet de las cosas, machine learning, analítica de datos, integrada como dentro del ADN de la gestión agrícola. Yo creo que cuando nosotros rompamos ese rezago de adopción tecnológica en la agricultura, vamos a dar saltos cuánticos. O sea, es ya no solo la productividad, sino la sostenibilidad de la producción agropecuaria para garantizar esa seguridad alimentaria mundial. Y para mí, hoy la tecnología se vuelve el complemento ideal. Que los ingenieros agrónomos y los técnicos agropecuarios entiendan el impacto o aprendan del impacto de la IA en la gestión agronómica, de la implementación de herramientas tecnológicas, software agrícolas. Sé que hemos venido haciendo avances y hay muchas empresas como la que yo hoy estoy gerenciando que hemos implementado herramientas de analítica, herramientas de predicción o forecasting de cosecha a través de programas de inteligencia artificial, pero realmente eso no está tan democratizado. Cuando yo me muevo 3 pasos fuera de mi compañía y hablo con un agricultor,
el agricultor que también tiene el mismo nivel de esfuerzo o mayor, tiene la expectativa de generar recursos importantes para él y el sostenimiento de su familia, y uno le habla, venga, ¿y usted qué sistema tiene? ¿Usted cómo mide el balance hídrico? ¿Usted cómo proyecta su cosecha? ¿Usted cómo sabe cuál fue el rendimiento de su personal hoy, ya en este momento? Y dicen, no, yo no tengo esa tecnología. Y resulta que hoy desde un dispositivo como este, que se convirtió en nuestro principal compañero y digamos que nuestro principal asistente personal, desde aquí yo ya puedo ver exactamente cuánto estoy cosechando, cómo está el clima, cómo están los sensores, cuánto es la lámina de agua que debería aplicar, cuál es la proyección futura, cuánto personal tengo, de ese personal cuál es el ausentismo, cuál es la razón del ausentismo. Entonces, al final todo esto se da gracias a ¿qué? A la comunión de la tecnología con la realidad productiva. Una vez que nosotros integremos esos ejercicios, vamos a tener como técnicos más herramientas para tomar decisiones más asertivas. Ya no es solo ir al campo con la libreta como tradicionalmente lo hacíamos, no nos ponemos nuestra gorra, nuestras botas y vamos al campo a ver qué encontramos, sino realmente es tomar la data, ¿cierto? Hacer un análisis de correlación de variables de esa data y poder irnos con la data y con el análisis al campo para poder decir, venga, aquí deberíamos estar tomando este tipo de decisiones para prevenir que esto nos pase y no estar viendo siempre el retrovisor, ¿cierto? Es como, ¿qué pasó hace un mes? Y entonces voy a tomar decisiones una vez que consolidan información en el campo en una base manual, después alguien la transcribe en un Excel, después alguien me lo consolida y al final voy a ir al campo a ver lo que pasó, una fotografía que ya no vale la pena revelarla. La revelación de la fotografía hoy es dinámica, es casi que una línea, una secuencia de video continuo, en donde yo cada momento puedo tener una realidad y puedo ir tomando decisiones con respecto a esa fotografía dinámica, que la única forma de obtenerla es a través de integración de tecnología. Entonces, yo me centro en esas dos, pero te digo, la pregunta que me hiciste es muy compleja y muy amplia y no tiene una única respuesta, pero es mi percepción dignificar la labor de la agroindustria y la agronomía y en la gestión agrícola y por el otro lado, trabajar de manera decidida por parte de gobiernos, entidades privadas, públicas, en la transformación o la adopción tecnológica para empresas y para el sector agropecuario a nivel mundial, porque yo diría que si bien hay unos países que van más adelantados que otros, definitivamente en Latinoamérica necesitamos darle un salto cuántico a esa implementación. Y eso deriva a un tercer punto, que es la gestión de cambio. Y es un tema de los cuales voy a empezar a hablar mucho en los canales donde transmito información, en mi newsletter y digamos que en otros canales donde comparto conocimiento. Voy a centrarme mucho en cómo las empresas pueden gestionar el cambio, porque esta transformación es un cambio de mentalidad, un cambio de la forma como hacemos las cosas y necesitamos tener unos pasos en los cuales probados, en los cuales esas transformaciones se den de la mejor manera y no se conviertan en una frustración por parte de los usuarios, ¿no? Como me ha tocado vivirlo en mi vida y en los programas que he liderado. Entonces, que puede Ahorita haberme hablamos, entendido tanto, pero la verdad es que la pregunta era muy interesante. no te preocupes, ahorita hablamos sobre gestión del cambio y sobre lo que hacen tus canales. Primero, quiero aprovechar que mencionaste en varias ocasiones el tema de la tecnología como un tema clave. Pregunta, si solo pudieras elegir una tecnología enfocada al agro para apostarle todo tu dinero a que esa tecnología va a representar una posible nueva revolución agrícola, ¿cuál sería esa tecnología? Haces preguntas muy interesantes, Olmo. Y no me dejas opciones, a mí me gusta escoger. pero dándote respuesta, yo creo que no es porque sea tendencia, pero hoy deberíamos entender la IA cómo nos va a ayudar a construir data y cómo se va a convertir en ese aliado en la identificación de muchas variables. ¿Y por qué digo la IA? Porque es que la IA es muy transversal. Yo sé que muchas compañías ya tienen datos en Excel, por ejemplo. Entonces, bases de datos muy robustas de mucho tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿qué hago con esos datos? ¿Cómo los interpreto? ¿Qué información me puede dar hacia futuro para forecasting, para demanda,
para correlación climática. Entonces, al final, para entender mercados. Entonces, al final la IA podría meterse en diferentes clústeres dentro del ejercicio productivo y ahí puede haber un mundo completamente diferente. Yo sentiría que IA es por donde deberíamos trabajar. Mira, yo estoy trabajando hoy en el forecasting productivo a través de tomo fotografías, identifico por colorimetría cómo están las frutas de arándanos y cuál es la perspectiva de inventario que tengo para saber cuál es la proyección futura. Y esto me ha generado a mí sorpresa increíble. Es como yo puedo realmente entender hasta desde el punto de vista financiero cuánta plata tengo colgando en las plantas. O sea, eso me permite prepararme en flujo de caja, me permite prepararme en demanda, me permite prepararme en negociación. No es lo mismo yo tener 100 toneladas de fruta en el inventario que tener 80, porque esa decisión de tener esa data y saber con certeza de que voy a tener una alta probabilidad de que ese inventario salga, me va a permitir negociar mejor mi producto. O sea, yo me puedo sentar con un retail en Estados Unidos, con Trader Joe's, con cualquiera de mis clientes y poder decirle, venga, la situación viene de esta manera y el precio al cual yo estoy dispuesto a vender mi producto es este, porque yo ya monitoricé mi inventario. Y esto, hacerlo manualmente significa un costo de este tamaño y hacerlo con un programa estandarizado ya a través de IA es un costo de este tamaño. Entonces, el costo de tomar la data es mucho más bajo, es mucho más escalable, pero la importancia no es el costo de la data, sino la oportunidad que yo tengo de qué hacer con esa información una vez la tengo. ¿Cómo me muevo? Ah, venga, si yo voy a tener poca fruta y yo tengo un abanico de clientes, entonces, ¿a cuáles de esos clientes yo les voy a vender mi fruta teniendo en cuenta que voy a tener un valle o un superávit? Entonces, dependiendo de eso, yo puedo escoger y decir, este cliente tiene un ticket promedio de 2 centavos de dólar más que este, y, y en este momento que voy a estar en valle, yo debería empezar a segmentar mi mercado de acuerdo a donde puedo tener mayor nivel de rentabilidad o mayor nivel de, digamos, sí, valor residual por cada kilo que venda. Entonces, para mí la IA es un tema importante. Yo he hecho implementaciones en el pasado de Internet de las Cosas, o sea, sensores. Me lo preguntas, claro, los sensores al final hoy se convierten en una fuente de toma de data. O sea, yo podría decirte, me voy con Internet de las Cosas, pero el Internet de las Cosas es tomar información y almacenarla en una base de datos. Entonces, al final, cuando llega esa información ahí, ¿yo qué voy a hacer con ella? Para mí la respuesta es, métale una máquina de IA y dígale a esa IA que le ayude a generar procesos de correlación de todas las variables que usted ya tiene almacenadas para que le ayude a tomar decisiones más acertadas. Entonces, Ok. en mi óptica es hacia allá donde, vía personal, deberíamos estar enfocados. Excelente, Miller. Gran respuesta a una pregunta difícil. Quiero pasar a la cuestión de tus canales. ¿En qué momento un profesionista del agro que actualmente me imagino que tiene suficiente trabajo siendo gerente, o sea, en qué momento decides tener una página web personal, crear artículos sobre el agro para publicar ahí? También aquí quiero mencionar que acabas de lanzar un libro de finanzas relacionadas con el agro, o sea, bueno, ahorita tú nos explicas más sobre tu libro. Entiendo que por ahí ya estás visualizando comenzar tu podcast, estás publicando en las redes sociales. O sea, ¿en qué momento empieza esto de quiero comunicar y cuáles fueron las razones? Bueno, por ahí precisamente escribí hace muy poco el encontrar el por qué haces las cosas. Digamos que el qué haces es importante, el por qué haces las cosas es realmente la respuesta que nos puede llevar a encontrar nuestro propósito. Y soy un lector muy consagrado y justamente en un libro que recomiendo que se llama Las Meditaciones de Marco Aurelio, es un libro muy estoicista. Ese libro habla mucho sobre que somos parte de un todo y es una realidad. La humanidad como tal hace parte de un gran conglomerado y estamos, querramos o no, absolutamente relacionados. Entonces, el propósito, cuando empecé a hacer como la reflexión de cumplí mis 40 años, dije,
bueno, a este mundo, ¿qué vine a hacer, no? Tengo mis hijos, tengo mi esposa, tengo un trabajo que podría denominarse como un trabajo soñado desde el punto de vista de las personas que le apasionen el agro. Yo estoy en una gerencia liderando un gremio en Colombia, entonces obviamente es un trabajo soñado, pero que va más allá. Y yo desde hace muchos años venía pensando en, hay que pensar más allá de nuestra egoísta existencia. Y le decía esto en las reuniones de equipo de trabajo y se convirtió en una chapa, como decimos en Colombia, esa frase. Y dentro de eso es decir, ¿yo qué vine a hacer? Y para mí es compartir conocimiento centrado en el mundo agropecuario. Llevo 18 años trabajando en el mundo agrícola y si bien he hecho emprendimientos en otros sectores a nivel personal, el mundo agrícola es lo que me sigue apasionando, lo que me sigue generando esa energía cada que me despierto con ganas de crear, de aportar y de compartir. Y cuando veo análisis como los que hizo el Banco Mundial sobre dónde se concentra la pobreza en el mundo, resulta que el 80% de la pobreza está en el sector rural. Entonces yo digo, si yo estoy en el sector rural, si durante todos estos años he aprendido a generar capital, a crear planes de carrera, a generar con éxito ventas a nivel internacional de millones de dólares, si ya esos días me ponía a contar y yo decía, he vendido muchos millones de dólares desde palma, banano, ahora en arándanos. Entonces, realmente cuando veo que se puede generar riqueza y equidad desde el campo, digo, creo que tengo el conocimiento y los contactos, el conocimiento que he adquirido y la posibilidad de poder visibilizar voces de todo ese networking que he acumulado en estos años de vida laboral. Y decido crear un canal. Entonces digo, ahora ¿cómo lo comunico? Ya encontré mi propósito. Y ustedes dirán, pero venga, lleva 18 años en la agricultura, ¿cómo se da cuenta hasta ahora? Pero la verdad es que siempre vi a la agricultura con mis posiciones de generar pues escalar profesionalmente, tener un buen salario, tener libertad financiera o al menos gestionar mi libertad financiera, pero resulta que llega un momento en donde uno dice, yo debo hacer algo más. Y entonces digo, el propósito mío es centrarme en el agro. ¿Cuál es el canal para poder transmitir ese conocimiento? Y tengo que ser coherente con lo que acabo de decir. La tecnología es la respuesta. Entonces, hoy para poder llegar a muchas más personas, la tecnología es nuestra aliada. Entonces, dentro de eso, empiezo a explorar diferentes opciones de poder crear y transformar ese conocimiento y poder generar más conocimiento a partir de él. Y decido impulsar mucho mi marca personal y empezar a crear contenido a través de esas cosas que sé y que me apasionan. Agricultura regenerativa, implementación de herramientas tecnológicas, planes de carrera en el sector agropecuario y, y estoy empezando en una fase que yo espero más adelante, Olmo, tú me vuelvas a invitar a este gran espacio Claro. para poder contar un poco cuál ha sido como la evolución de acuerdo a este sueño de este loco soñador y agroapasionado. Es crear mi podcast también. Entonces, yo te sigo y te admiro por esto. Creo que es una forma práctica y muy relevante de poder transmitir lo que conoces. Entonces estoy haciendo ya un proceso de estructuración de cuál va a ser el nicho en el cual voy a centrar la transmisión del podcast, pero espero lanzarlo dentro de muy poco. Tengo mi newsletter dentro de LinkedIn que se llama Agrotendencias. Creé mi página web www.millerpreciado.com, en donde también como que doy una reseña de quién soy, qué quiero hacer. Está en una fase muy de construcción y creo que no va a terminar nunca. Estaré siempre construyendo. Y ahora lo que viene, digamos que de la marca personal Miller Preciado es transmitir conocimiento, impulsar carreras del sector agropecuario, poder decirle a profesionales del sector agro cuáles y por dónde podrían ser unas rutas en las cuales puedan generar impacto en su vida, en su carrera profesional y obviamente en el desarrollo empresarial, tanto desde el sector de emprendimiento como desde la empleabilidad. Y por el otro lado, poder decirle a las empresas, a mí me ha funcionado bien esta técnica de gestionar equipos, de gestionar el cambio, y esto puede ser interesante para poder implementar más fácilmente y sin tantas restricciones y frustraciones planes que las juntas directivas pretendan establecer para compañías. Entonces, Miller Preciado hoy está, entonces, como les repito, a través de mi página web personal, millerpreciado.com, a través de LinkedIn, que yo creo que es una red social demasiado relevante para este propósito, porque ahí están los profesionales,
las personas que quieren transformar, las personas que quieren construir, las personas que quieren aportar. Entonces LinkedIn me parece que es un nicho mucho más específico, pero si bien cuando tenga el podcast, pues vamos a tener otro tipo de interacción con otras redes sociales. Ustedes se preguntarán a qué hora se hace todo esto. No tengo idea. No tengo idea. La verdad es que intento, como buen agricultor, soy madrugador. Entonces, programo, escribo en los fines de semana, escribo en las madrugadas, dejo todo programado y listo para publicaciones, para poder tener pues, una muy buena interacción en las horas en donde realmente el público, al menos que me lee, sé que están más activos. Entonces, genero como todo ese tipo de procesos. Y dentro del tema de escritura, que les voy a contar un poco de mi libro, lo que nació fue como buscando ese cómo lo hago, me di cuenta que me apasiona escribir. Yo sabía que me apasionaba leer y eso es un tema que vengo desde muy pequeño. Mi madre me impulsó mucho en eso. A ella, Marci Peña, muchas gracias por darme ese regalo de amar la lectura. Y resulta que esa lectura me ha venido consolidando mucha información y me ha logrado tener una alta creatividad por el hecho de yo estar soñando con lo que leo, ¿no? Como tratar de imaginar eso que estoy leyendo. Y hoy me doy cuenta que una de las formas en las cuales me siento más cómodo de transmitir conocimientos es a través de la escritura. Entonces, por eso empiezo a construir la primera versión de mi libro, ya salió al mercado, se llama Naturaleza Financiera. Ya en este momento tengo un segundo libro en construcción que se llama El desafío de la procrastinación. Y hay un tercer proyecto que se llama El agricultor del $1.000.000. Entonces ya estoy como muy enfocado en llevar esa línea de cierta forma editorial para transmitir conocimiento. Y esto se va a unir a el contenido que se va a crear a través del podcast, a través del newsletter y a través de las columnas de opinión en las cuales hoy estoy inscrito, como la revista Más Colombia, a la cual también quiero agradecer por este medio que me dio la oportunidad de tener mi columna de opinión en donde centro toda mi intención en hablar de agricultura regenerativa, hablar de equidad en el agro y de todos los temas que me apasionan mencionar. Entonces, eso a grandes resúmenes es lo que he hecho y lo que me apasiona hacer en este mundo y lo que espero dejar legado. Pues haces bastante. Creo que tú podrías ser alguien que nos hable muy bien sobre el tema de cómo evitar la procrastinación, porque a lo que entiendo, aprovechas cada espacio del día para avanzar en tus objetivos, ¿no? Que es comunicar, entender el agro. Ya para finalizar, ¿cómo podemos impulsar el cambio en el agro? En los últimos años he sentido yo que el agro comienza a acelerarse un poco gracias a estas nuevas tecnologías que vienen de fuera y normalmente habíamos sido una industria donde el cambio era lento, era gradual, podían pasar décadas y no veíamos como grandes innovaciones. Ahora parece ser que esto por fin está despegando y para bien no solo de los que estamos en el agro, para bien de la humanidad, pero hay resistencia al cambio. ¿Cómo, desde tu punto de vista, debemos afrontar este desafío? Mira, yo siento, Olmo, que mucho radica en cómo comunicamos y cómo capacitamos a la gente. Yo siento que la restricción al cambio, si bien estoy de acuerdo, hemos visto cómo se ha venido despegando, tanto así que estamos hablando de tecnología, de IA, o sea, estamos como ya no tan rezagados en que no sean temas que nos conciernen en el agro, ya estamos integrándolos y hay muchas personas que están teniendo esta conversación. Pero yo creo que hay unos esfuerzos bastante fuertes en la forma en cómo educamos tanto a los profesionales agropecuarios como a la institucionalidad. O sea, como realmente alinear, y no quiero hablar de política, pero lamentablemente en este ejercicio tiene que ver las instituciones y el gobierno centrar su fortaleza y centrar su accionar a una mejor capacitación de la realidad de lo que requiere el agro. Entonces es desde la academia. Entonces, que un ingeniero agrónomo cuando salga entienda a qué mundo está saliendo. Eso me parece que hacer esa conexión es importante. Que un ingeniero agrónomo tenga la capacidad de hablar de analítica, de hablar de Azure, de hablar de programas de inteligencia artificial, de machine learning, que realmente, porque con eso vamos a tener una conversación mucho más fluida. Cuando estas personas salgan a querer cambiar el mundo,
van a venir con unas habilidades que es lo que el gremio hoy está solicitando. La agricultura necesita transformarse rápidamente y la mejor forma, en mi óptica, es a través de la transmisión de conocimiento y la estructuración de programas más acordes a la realidad mundial. Por ejemplo, justo ayer escribía un post sobre agricultura regenerativa y me hice a la tarea de hablar con unos ingenieros agrónomos recién egresados y yo les preguntaba, ¿ustedes qué opinan de la agricultura regenerativa? Y me decían, no sé qué es eso. Entonces, le digo, bueno, la agricultura sostenible, venga, sí, es que, y entonces se desvía la interpretación de lo que es y lo que deberíamos estar haciendo para garantizar la sostenibilidad alimentaria mundial. Entonces, dar un salto cuántico va ligado, en mi óptica, sí o sí, a la educación. Y la educación deberíamos estar abriendo diferentes espacios en donde hayan EdTech centradas en transmitir conocimiento agrícola. Yo creo que, por ejemplo, en Colombia tenemos un caso de éxito que es Plaxi. Plaxi se convirtió en la plataforma revolucionaria en el tema de cómo capacitar a la gente para darle las habilidades que el mercado necesita. Y digamos que en este momento el CEO de Plaxi, que es colombiano, dice, mira, ha cambiado la forma como se agregan las habilidades a los profesionales. Yo me imagino el Plaxi para los profesionales agrícolas. Me imagino una forma diferente de abordar la necesidad de conocimiento digamos que el personal que va a estar sí o sí involucrado con enfrentar estos desafíos. Si tú no te preparas para enfrentar los desafíos, difícilmente vayas a poder superarlos. Entonces, yo creo que es por ahí. Sé que es muy utópico posiblemente decir que vamos a transformar la estructura educativa del sector agropecuario, pero yo creo que podemos empezar transformándonos desde la óptica de qué habilidades se requieren en el momento actual y qué tan rápido somos capaces de evolucionar de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo, porque esto, lo único cierto es que lo único constante va a ser el cambio y tenemos que prepararnos para eso. No sé si con esto respondo a tu pregunta, pero siento que por ahí puede ser una forma de generar impactos positivos en el agro. Estoy de acuerdo con lo que comentas, Miller, y quiero agradecerte por tu tiempo y disposición para esta conversación, un poco diferente a lo que normalmente hago aquí en el podcast, donde viene un profesionista y tocamos solamente un tema del agro en el que es especialista. Contigo quise hacer esta conversación sobre varios temas relevantes para el agro porque entiendo que tienes esta visión global que te permite ligar los diferentes elementos del agro uno con otro. Entonces, Miller, te agradezco nuevamente y pues que estés muy bien. Muchísimas gracias, un saludo a todos, gracias Olmo por la invitación.